Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Libet Caraballoso y hoy les invito a ver una entrevista con el doctor Rodolfo Arruarana, quien es máster en nutrición y alimentación por la Universidad de Barcelona. El doctor ha creado un método muy bueno para bajar de peso y por lo tanto quiero que se queden hoy conmigo para que conozcan los pormenores de este método llamado ACN. No se vaya. Doctor, cuéntenos, ¿en qué consiste el método ACN? ACN justamente significa amplio control de nutrientes. O sea, el objetivo es adelgazar nutriéndonos. Los nutrientes son todos los compuestos químicos necesarios para que nuestras células puedan cumplir con sus funciones vitales. Abarcan los macro y los micronutrientes. Los macros serían los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Y los micro, las vitaminas y minerales. Esto es todo lo que necesita el organismo para poder cumplir con sus funciones. Bueno, importante también el agua, por eso la mención. ¿Qué es lo que logramos con la dieta? Logramos, desde una primera etapa, hacer un control sobre todo sobre los hidratos de carbono a una cantidad máxima diaria de 70 gramos y de esta manera estamos entrando en las siguientes 48 horas en cetosis. Esto significa que las reservas de glucógeno hepático se agotan y el organismo busca una vía alternativa de energía y la encuentra en la grasa, por lo cual empezamos a perder peso a partir de las grasas. Lo importante de esto son varias cosas. Aparte de perder peso, se produce un bloqueo del centro del apetito en el hipotálamo en estas primeras 48 horas y entonces se pierde la ansiedad, se pierde el hambre, se acaba el picoteo que muchas veces lleva al fracaso de una dieta. Esto va a avanzar con el método hasta que logremos perder entre el 70 y el 75% del exceso de peso corporal. A partir de ese momento pasamos a una fase que es una dieta hipocalórica, donde completamos el ciclo de la pérdida del 100% de la propuesta inicial, que es individual por supuesto, y entramos en la última fase que se llama de equilibrio y consolidación, que lo que busca es poder tener una alimentación saludable, sana y con ciertos parámetros para que se pueda mantener en el tiempo. ¿Este método lo puede realizar cualquier persona? No, realmente no. La mujer embarazada no, quien está lactando, los menores de 16 años, pacientes con trastornos cardiovasculares, hepáticos, renales, o sea, en general, en lo que es diabetes tipo 1 tampoco, trastorno de tiroides tampoco. En general, estos son los grandes grupos que no podrían hacerlo. ¿Cuántos kilos puede perder un hombre y una mujer al cabo de un mes? El hombre, por supuesto, más que la mujer. El hombre alrededor de 7-8 kilos. La mujer entre 4 y 5 kilos. Lo importante, se pierde sin pasar hambre. Y lo segundo importante es que si el peso inicial es elevado, el exceso es importante, digamos, se pueden llegar a sumar a esto 3 o 4 kilos más. ¿Qué opinión le merece el alto índice de obesidad que hay actualmente en el mundo? Creo que es una situación compleja, de muy difícil resolución y que ya está complicándole la salud, en el caso de la obesidad, prácticamente a 600 millones de personas. Y en el caso de sobrepeso, sería esta cantidad prácticamente multiplicada por 3. No hay país que no esté padeciendo este problema. Por ejemplo, en Rusia, según informes del Ministerio Sanitario de Rusia, de cada 3 familias, una está mal alimentada. Hablamos de mala alimentación, justamente la comida rápida o comida chatarra que se le dice. En el caso de Estados Unidos es peor. Ahí tenemos que de cada 3 familias, 2 están mal alimentadas. Por ende, prácticamente el 70% de la población de Estados Unidos está padeciendo algún trastorno de alimentación, o sea, un sobrepeso, incluso obesidad. O sea, la gravedad es enorme en el sentido de que no hay una solución a la vista para este problema y se sigue acrecentando. Y estamos jugando con el futuro del individuo, de su familia y de una gran población mundial. ¿Qué es lo distintivo que tiene este método? El método ACN es saludable por sobre todo. Permite que el individuo, la persona que lo vaya a hacer, tenga un control previo mediante un análisis de sangre, se le pide controles evolutivos, el objetivo es que él sepa siempre dónde está parado en función al método. Estamos hablando de adelgazar exclusivamente comiendo alimentos que se consiguen en el supermercado. Aparte de eso,
desde la primera fase aporta todos los macro y micronutrientes necesarios. Se adelgaza sin pasar hambre. Se busca que sea en pareja. Una de las prácticas que se ve que da mejor resultado es cuando se hace en equipo. Los dos se complementan, los dos están en función de resolver el mismo problema de salud. Pero hay más. Un tema determinante creo que es gratuito. De hecho está colgado en la web para que esté al alcance de cualquiera. Y esto tiene mucha razón de ser con el objetivo de que el problema de la obesidad no es un problema que esté al alcance de un profesional, ni siquiera de un Estado. El problema es a nivel institucionales, a nivel estados, a nivel estructuras o lo que son colegios médicos, nutricionistas, incluso la industria de alimentación también hay que jugar su rol en todo esto. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente llega al médico, estamos hablando ya de medicina curativa. Llega el paciente, llega con su trastorno, se busca una solución, muchas veces se intenta, se puede, pero es medicina curativa, en fin. Y en mi caso, mi formación personal ha sido en Cuba. Mi formación es medicina preventiva. En Cuba, por supuesto, también se hace medicina curativa, pero esta combinación permite trabajar con el paciente antes que existan los problemas. Y todo esto lo planteo porque de una u otra manera no solamente tengo la posibilidad de acceder a un título médico, sino que creo que logré tener una visión de la medicina solidaria. De hecho, todo el mundo sabe que el médico cubano trabaja, está dando servicio en muchísimos países. Un referente puede ser Haití. Y por eso, desde mi posición, creo que tengo algunas herramientas que pueden llegar a colaborar con este problema y lo mejor que puedo hacer es transmitirlo a partir de esta formación de manera solidaria. Claro, y a partir de la prevención a la que usted se refiere, ¿qué sugiere que es necesario hacer o realizar para poder darle una respuesta global a este problema de la obesidad? Bueno, yo creo que una gran responsabilidad lo tienen los estados. Hay que trabajar sobre el control de lo que significa la industria de alimentación, regulando los niveles de azúcar que forman parte de los alimentos. También lo mismo ocurre con el sustituto del azúcar, que es la jalea de maíz alta en fructosa. Son dos elementos determinantes que se encuentran hoy en día en una gran variedad de alimentos, en los cereales que se consumen a la mañana, en las bebidas carbonatadas, en los postres, en los helados, en toda la cantidad de dulces y golosinas que se consumen. Y también hay que trabajar sobre el código de alimentación, buscar reformarlo, buscar e intentar tener un control y tal vez la eliminación de lo que son, por ejemplo, las grasas trans, que es un aceite vegetal que a partir de la industria se lo ha modificado para facilitar sus procesos térmicos, incluso para poder alargar la vida del alimento. A la industria le viene muy bien, pero a la persona que lo va a consumir no, porque es un potenciador de enfermedades cardiovasculares. Y en la medida que se trabaja con la industria de alimentación, habría que hacer un trabajo de educación, empezando por el niño en las escuelas, el niño y el adolescente, porque son los grupos que más consumen este tipo de alimentación, de comida chatarra. Intentar eliminar la fritura de los comedores escolares, eliminar los hidratos de carbono de alto índice glucémico, tratar de eliminar las máquinas expendedoras, por ejemplo, de bebidas carbonatadas de las escuelas. Trabajar, si es posible, también hacia la publicidad, controlar la publicidad de este tipo de alimentos nocivos y si no se puede hacer, otra opción puede intentar hacer como se hace igual que con el cigarrillo, que se le pone una etiqueta donde dice que es nocivo para la salud. Creo que algo así habría que hacer con ciertos alimentos que realmente son nocivos para la salud. Y si hablamos de etiquetar, yo creo que es importante conocer que todo el mundo cuando compra un producto conozca la cantidad de grasas trans que contiene. Ojalá que algún día dejen de existir, pero mientras esté en los países que esté bien explicada. Y a su vez tratar de trabajar sobre lo que son productos transgénicos, y sería lo ideal que formen parte de la etiqueta y que uno decida si lo va a consumir o no al saber que es transgénico. ¿Y en el contexto actual, usted cree que realmente esto se pueda lograr? Yo creo que es una decisión política. Hay países que lo están intentando y que han hecho mucho. Por ejemplo, la República Argentina hace ya 4 años decidió cambiar el código alimentario y se planteó
que había que eliminar las grasas trans del procesamiento de los alimentos. Y en estos 4 años que han ocurrido, en este momento, de los alimentos que se fabrican en Argentina para la población, prácticamente tenemos que solo un 20% contiene grasas trans. O sea, la enorme mayoría ya lo ha eliminado. Este código tiene una fecha de comienzo, digamos, que sería a partir de finales de este año, y yo calculo que probablemente esta brecha se achique más de lo que está, pero es un paso muy importante, porque de hecho a partir de determinar lo que significa una grasa trans, que por ejemplo 5 gramos de grasa trans significa aumentar el 25%, 5 gramos de grasa trans diarios, significa aumentar el 25% de las posibilidades de llegar a padecer una enfermedad cardiovascular. Tenemos idea de lo nocivo que puede ser. Y a corto y a largo plazo, ¿hasta dónde usted cree que la mala alimentación puede incidir en nuestra salud? Hoy en día está considerado que gran parte de los fallecidos que ocurren año a año se deben a enfermedades que son crónicas, no transmisibles. Entre ellas están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y ciertos tumores. Todo esto que estoy refiriendo se engloba con una mala alimentación. Prácticamente puedo decir que el 45% de los fallecimientos que ocurren año a año están relacionados con lo que uno come, porque realmente es la referencia directa. Al final uno termina haciendo lo que come. Y si a este punto se le suma lo que es el tabaquismo, llegamos a hablar que alcanzamos el 68% de los fallecimientos que ocurren año a año. Por ende, como me refería antes a la medicina preventiva, creo que una manera de hacer prevención es a partir de una alimentación saludable. Hay algo que a todos los que hacemos dietas, y en esto me incluyo, que nos preocupa muchísimo, y es el efecto rebote. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? El efecto rebote tiene que ver con la evolución de nuestra especie. Partamos de la base de que nuestros antepasados tuvieron necesidad de alimentarse de la caza, de la pesca, y en esas situaciones no siempre estaba la presa al alcance. Entonces el organismo fue creando una reserva para situaciones especiales, la reserva de grasas. Y existen marcadores en el organismo que ayudan a esto. Por ejemplo, la leptina, que es una proteína que se metaboliza, se desarrolla a partir del tejido adiposo. Y tenemos la grelina, que es una proteína que se sintetiza en el estómago. La leptina, por un cortocircuito, digamos, en su transmisión, en su procesamiento, y en cambio la grelina, porque aumenta cuando hay pérdida de peso, son dos marcadores que ayudan al efecto rebote. Pero si intento transmitirle a la persona que está adelgazando, al paciente, ¿por qué se puede dar el efecto rebote? ¿Cómo el organismo contribuye con el efecto rebote? Y aparte le ofrezco una alternativa que es la tercera fase del método ACN, que es una fase donde busco que adelgace, que mantenga el nuevo peso corporal y que a partir del 4.º mes empiece a comer lo que quiera, porque la verdad es que no se puede hacer dieta de por vida. Entonces en ese comer lo que quiera volverá a esos sabores que el paladar o el cerebro le pide y probablemente volverá a ganar un poco de peso, en la medida que él, al saber de qué se trata, pueda poner un poco de sí, de su voluntad. Entonces la idea es 2 días que coma lo que le apetece y 5 días que vuelva a la tercera fase del método ACN, que es una comida saludable, variada, en todo sentido. Entonces, pero aparte le doy otra herramienta más, le ofrezco que en el comer lo que quiera, que se ponga una barrera, un límite, que son los 5 kilos. Mientras estemos en ese rango, puede manejarlo. Si en algún momento se desfasa y empezó a ganar un poco más de kilo, la sugerencia es que pase a la fase 1, que es una fase reactiva, donde inmediatamente empieza a adelgazar quemando grasa, porque es mucho más sencillo para un hombre perder 6 kilos, que lo pierde en 3 semanas en una fase reactiva, y para una mujer le lleva 1 mes, que esa misma persona que se pudo haber dejado estar y tiene que perder 30, 40, 50 kilos, con lo cual el proceso se hace muy largo. Entonces es como jugar con eso. Sé por qué tengo el efecto rebote, sé cómo puedo llegar a controlarlo, tengo que poner voluntad, tengo alimentos que me pueden llegar a ayudar a tener una dieta saludable, y los alimentos que los necesito porque esa bebida de vez en cuando azucarada la tengo que tomar. Pero sin embargo, si esta combinación se hace con una barrera que es
un peso límite, le estoy facilitando mucho las posibilidades de que pueda controlar su peso a través del tiempo. Después de esta exhaustiva explicación, ¿usted quisiera añadir algo más? Sí, realmente es serio el problema, es angustiante, sobre todo para el que está del lado del paciente, que ve las perspectivas que tiene de vida, las posibilidades, las enfermedades añadidas. Y estamos hablando de 600 millones de personas obesas, y estamos hablando de 1.700 millones de personas con sobrepeso. Pero también hay otra situación compleja, hay un gran desbalance. La FAO, el Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos plantea que ya en el mundo hay más de 850 millones de personas subnutridos. Que la traducción del subnutrido tranquilamente puede ser 850 millones de personas pasando hambre. Entonces es una complicación, porque no es lo mismo aquel que tiene acceso al recurso, al dinero, a comprarse un alimento y explicarle, intentar cambiar un hábito, reeducarlo y aconsejarlo lo que es una alimentación saludable, que a uno que no tiene nada, intentar darle 1, 2, 3 platos de comidas al día. Entonces, todo esto hace que la palabra que nombré antes, cuando dije solidaridad y me refería a un país, yo creo que es vital en todo esto. Y también hace falta decisión política, la colaboración de la ONU, de la OMS, de muchos organismos internacionales y por supuesto la labor que pueda hacer el profesional. Pero creo que entre todos podemos, con el apoyo y la voluntad política, podemos intentar tener un mundo más saludable. Bueno, pues si se quedaron hasta el final, pudieron escuchar toda la extensa explicación acerca del método ACN, un método que yo se los recomiendo. En realidad, hasta ahora los resultados han sido muy positivos. Ustedes pueden remitirse a la web y pueden escuchar también los blogs que han puesto algunos de las personas que han podido probar este método y han tenido también resultados positivos. Yo les voy a contar un secreto. Yo he empezado a realizarlo y espero al final de este mes pues tener mis primeros resultados. Muchísimas gracias por estar con nosotros.